Uno de los grandes referentes de la historia del siglo XX, Martin Luther King, dijo una vez: si ayudo a una sola persona a tener esperanza, no habré vivido en vano. Qué oportuno es hablar hoy de esperanza, en un momento de incertidumbre que nadie nos había preparado y que eso muchas veces nos genera ansiedad. Por eso hoy tenemos nuestro segundo episodio, nuestro segundo programa, para intentar sacar la mejor versión de nosotros mismos, para intentar descubrir el héroe que llevamos dentro. Y hoy lo vamos a hacer con un ponente que dice y se dice de sí mismo que es un eterno estudiante. Una persona que a mí me gusta definir como un explorador, una persona humilde y una referencia. Quizás a nivel nacional, una de las personas con mayor fondo intelectual que podamos imaginar. Espero que esta tarde podamos mostrarlo de alguna manera. Ya ha hecho 5 maratones, tiene 2 niños, si no me equivoco. Carlos, tienes 2, ¿verdad? Sí, Y niño y incluso niña. pues, Sí. en esos veranos familiares, tienen historias muy interesantes que contar. Quizás alguna la desvelaremos aquí. Ya ha escrito 6 libros, entre ellos Tu empresa secreta, Influencers o El antídoto, que es su último libro. Que además, si os dais cuenta, en el enlace en el que publicábamos la entrevista de hoy, pues facilitábamos la posible descarga de uno de sus ebooks, en este caso de Tu empresa secreta, un libro digital que podrás leer a través de Kindle o de la aplicación que tú tengas. Buenas tardes, Carlos. ¿Qué tal estás? Hola, ¿qué tal, Eloy? Muy bien, todo muy bien. Aquí Bueno, confinado. confinado en Madrid. Sí, sí, Y, sí, sí. y además, bueno, tienes un fondo cósmico. Sí, he descubierto que se pueden poner fondos cósmicos, aunque estoy en la habitación de mi hija, pero bueno. Bueno, y esto tiene mucho que ver con tu personalidad y con tu forma de ver un poco la realidad o el mundo. Sí, me considero, como decías, un poco explorador, ¿no? Inquieto, intelectualmente inquieto, siempre soñando y pensando cosas. Y es un perfil que cada vez es más común, ¿no? Hablo en mi último libro de la polimatía como la capacidad de desarrollarte en varias disciplinas, ¿no? Y que siempre se va al Renacimiento, ¿no? O a la antigua Grecia, a Leonardo, a Aristóteles, para buscar figuras polímatas. Pues yo me considero un poco polímata, inquieto. Entonces, cuando descubro algo que me inquieta, pues trato de seguirlo. Porque es sorprendente, porque además tú en estos momentos que ya has escrito 6 libros, podemos decir que ya eres escritor, pero además das clases de estrategia y eres responsable en este caso de una división para desarrollar I+D en soluciones de inteligencia artificial. ¿Puede ser? ¿Nos cuentas tú mejor todo esto? Sí, bueno, tengo diferentes vías, ¿no? O sea, estamos creando productos en inteligencia artificial, con tecnologías de lenguaje, y luego aparte tengo esa, aunque creo que no soy buen escritor porque soy muy visual, soy profundamente visual, y escribir para un visual es más difícil, pero de vez en cuando me nace un libro. Entonces, cuando me nace un libro, necesito escribirlo. Y luego también, bueno, como decías, también corro, pero cuando corro resuelvo problemas y cuando corro escribo libros, ¿no? Y al final todo se mezcla. Bueno, Y luego, hoy básicamente vamos a tratar de hablar de creatividad y estrategia, con 2 mm, objetivos básicamente, que es intentar ver cómo replantear nuestras prioridades en este momento actual, un poco reordenando nuestros valores más personales, y segundo, cómo activar ese perímetro, tú lo definías como el perímetro en el que tenemos capacidad de actuar, ese perímetro de influencia, incluso para ser capaces de diferenciar el área de ocupación frente al área de preocupación. sí. Bueno, la creatividad, que sabes que me gusta muchísimo, ¿no? Me interesa fundamentalmente por una cosa, porque nos permite transformar la imaginación. Y la imaginación, al final, yo como soñador, que me considero un soñador, delimita el tamaño de nuestros sueños. O sea, al final, lo que uno puede imaginar limita el tamaño de su mundo. Y si uno transforma la herramienta que transforma a su vez el tamaño de esa imaginación, puede tener sueños más grandes. Entonces, yo quiero soñar grande, yo quiero vivir una vida grande y disfrutar de ella. Entonces creo que la creatividad es el origen, porque te marca el tamaño de lo que puedes ver. Y luego al hilo de lo que decías del círculo de la ocupación y preocupación, yo lo veo como 2 círculos concéntricos, ¿no? Y tendemos a estar siempre en el que no podemos hacer nada, en el de preocupación. Entonces, en estos momentos es en el momento en el que uno tiene que tratar de ver de qué puede ocuparse, más de qué puede preocuparse. Y nos pasa siempre, nos vamos a tomar un café en el trabajo y siempre discutimos de aquello que no podemos hacer, de lo que le toca hacer a otro, ¿no?
y no de lo que podemos hacer nosotros. Pues en estos momentos estas cosas se ven más y son más importantes. Carlos, en estos momentos que estamos viviendo actualmente, no solo en España, sino en Europa y en el resto del mundo, ¿qué nos puede aportar el pensamiento creativo, el pensamiento lateral, como le llamamos las personas que nos dedicamos a lo que nos dedicamos? ¿Qué puede Mm. aportar a la situación que estamos viviendo? Que en algunos casos es dura, que en algunos casos psicológicamente podemos estar ahí atrapados en situaciones tremendas, personales. En qué medida puede ser una fuente, un poco una válvula de escape? Bueno, hay muchas vías, ya hay mucha gente que está desarrollando su creatividad para ayudar, hay mucha gente que está ayudando. Tú con esto estás ayudando, ¿no? Estás conectando a personas con personas. El ebook que mencionabas antes es un regalo de Empresa Activa, que es mi editorial, que regala 6 libros en ebook hasta final de mes. Es una manera de ayudar también, de al final poner lo que sabes hacer. Si eres una editorial, a regalar libros. Si eres un hotel, a ceder tus hoteles para que se conviertan en hospitales de campaña. Si eres cualquier cosa, no ponerlo al servicio de los demás. Tu conocimiento o tus activos, aquello que tengas, ¿no? Es un momento, por un lado, para ser creativo con eso, incluso utilizar la propia creatividad. Hay gente inventando ahora, pues, con impresoras 3D, gente makers haciendo cosas, y luego también puedes crear en tu propia vida, ¿no? Esto que nos ha pasado, que nadie imaginaba que esto pudiera pasar en una sociedad privilegiada como la que tenemos, ¿no? Donde nuestras preocupaciones son mucho más del nivel superior de la pirámide de Maslow. Estamos en la realización, nos ha bajado de golpe unos cuantos escalones. Pues es un momento también para replantearnos todo nuestro esquema de valores y todas nuestras prioridades en la vida. ¿Y qué Vamos es a ir por, realmente importante? vamos a ir por pasos, Carlos. Vamos por el primer paso. Si yo digo la palabra superpoder, ¿qué te viene? Bueno, superpoderes todos tenemos superpoderes y tenemos muchos, ¿no? El corazón para mí es un superpoder. La inteligencia del corazón es un superpoder, que ejercitamos poco. La inteligencia del corazón. La inteligencia del corazón. Cuéntanos El esto. cerebro del corazón. El cerebro del Que- corazón. Eso es, que mucha gente está utilizando mucho más en estos días. Mucha gente se está preocupando mucho más en estos días de seres queridos que tenían el teléfono y que hacía tiempo que no llamaba para preguntar qué tal está. Estamos bastante conectados en estos días y estamos preguntando a muchos seres queridos, a muchos amigos, a personas que están que son grupos de riesgo o personas mayores que tenemos en nuestros círculos, a personas que sabemos que viven solas, que están solas y que van a estar solas mucho tiempo. Pues el hacer una llamada y decir, oye, ¿qué tal estás? ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo te levantaste hoy? Amigos que tienen coronavirus, que están algunos un poco jodidos, ¿no? Pues preguntarte qué tal están, por la mañana, por la mediodía, por la noche, ¿no? Y eso al final es ejercitar la inteligencia del corazón, es querer más a los demás. En la sociedad loca, la vida líquida, la sociedad líquida que dice Bauman, ¿no? Que es en la que vivimos, una sociedad vertiginosa, que vamos corriendo a todas partes, pues el poder parar y tratar de ocuparte de los demás, de cómo están, yo creo que es una cosa bonita también, ¿no? Carlos, en el caso Dentro de todo el drama que estamos viviendo, yo creo que están saliendo muchos héroes cotidianos, muchas personas de la calle que están haciendo auténticas heroicidades. A mí me da miedo salir a la calle, pero hay mucha gente saliendo a la calle para traernos comida o para llevarnos a los sitios, ¿no? O para cuidarnos en los hospitales. para mantener Entonces, los servicios mínimos, sí. sí, lo de héroes cotidianos hay muchos ahora mismo en la calle. Y además tenemos que tratar de que emerjan aquellos que aún no lo saben, que tienen esa capacidad, ¿no? Que prácticamente somos todos simplemente del lado correcto. Carlos, te he conocido gracias al foro Inventa tu Comunicación que llevamos a Sí, cabo en el Auditorio Abanca en Santiago de Compostela en el año 2017. sí. Allí hablabas precisamente que a lo largo de la historia de la humanidad, productividad y empleo iban de la mano. Iban de la Mm, mano hasta aproximadamente el año 2000-2001, donde la sí. productividad empieza a generar que los empleos ya no vayan al mismo ritmo de los niveles de productividad que se generaban. Y entonces planteabas, yo recuerdo, y estaba revisando el otro día pues el vídeo, que además mostraremos y compartiremos después en el enlace para que las personas te puedan ver, porque me parece que es fascinante lo que nos has trasladado. Comentabas de alguna manera que en el año 2029, al ritmo tecnológico y desarrollo que llevábamos, posiblemente habrá una máquina que tenga la capacidad de cálculo
del cerebro humano. Pero comentabas que en el 2049 se preveía que una máquina tenga la capacidad de cálculo de toda la humanidad junta. Y que frente a esto, si ante esta situación se presentaba una disfunción entre la productividad y el empleo, que tendríamos que recurrir a una habilidad que las máquinas no podrían sustituir como valor humano, que es Eso es, precisamente ese cerebro del corazón. eso es, eso es, eso es, eso es. Bueno, sobre eso hay diferentes opiniones en función de a quién le preguntes, ¿no? Sí que hay bastante consenso en que por los años 50 a veces se van un pelín antes, a veces se van a la segunda mitad del siglo XX, XXI, y a veces a principios del XXII, pero el punto que muchos llaman singularidad es el punto en el que la inteligencia humana se cruzará con la inteligencia artificial. Estoy leyendo ahora un libro de Techmark que habla en su convención que hicieron del Instituto del Futuro para el Futuro de la Vida, que hablaban del 47 como el momento en el que seremos capaces de crear una inteligencia, una superinteligencia. Y una vez que el ser humano sea capaz de crear una superinteligencia, se abre la posibilidad de que haya una explosión de inteligencia, ¿no? Que la propia inteligencia recursivamente se mejora a sí misma. Entonces, lo que hay que preparar es al ser humano para que cuando eso ocurra, ser capaz de controlar qué se hace con eso. Y como digo en el antídoto, hay que distinguir cuál es el terreno humano y cuál es el terreno de la máquina. Solamente pensando en esta crisis, pensemos qué hubiera hecho una máquina, una inteligencia artificial. ¿Qué hubiera hecho una máquina? ¿Qué es lo racional hacer en esta situación? Seguramente el ser humano no haría nunca lo que es racional. A lo mejor lo racional sería hacer lo que quería hacer Johnson en Reino Unido. Sacrificar Ya, a un conjunto de la población para no perjudicar a la economía y que en el largo plazo tener un menor impacto a lo mejor en la calidad de vida de las personas. Pero el ser humano no es capaz de hacer eso porque siempre que haya una vida de alguien en peligro, siempre que haya un colectivo que se encuentre en algún riesgo, siempre va a tratar de solucionarlo, que es lo que nos hace grandes. Esa para mí es la forma de inteligencia que el ser humano tiene que trabajar. Y que vemos ahora que nos cuesta, ¿no? Nos cuesta ponernos de acuerdo entre los países del norte y los países del sur de Europa. Nos cuesta no llamar al virus chino, ¿no? Hasta que lo tenemos en casa y vemos que también es americano, ¿no? Nos falta todavía mucha solidaridad y mucha capacidad para ponernos de acuerdo. Como dice Harari, no hay ningún adulto en la sala. No hay liderazgo. Vivimos una crisis profunda de liderazgo a nivel global, ¿no? internacional. Exacto. Entonces yo lo que sí percibo es que ese liderazgo están haciendo, pero no desde el ámbito político, sino del ámbito Social. científico, académico, intelectual, industrial, donde grandes plataformas que atesoran conocimiento experto, pues lo dan voz y se convierten al final en una plataforma, en un lobby de influencia que yo creo que nos va a ayudar a tomar mejores decisiones en el futuro. Eh, Carlos, me voy a meter de lleno. Dale. Eh, Tú definiste en varias presentaciones en las que yo te he escuchado como uno de los superpoderes la memoria. Cuéntanos el superpoder de la memoria. A ver, la memoria siempre se ha maltratado, ¿no? Porque se ha asociado a aprender de memoria. Pero sin memoria no hay nada. La memoria es lo que nos da símbolos. Los símbolos son lo que nos permiten articular alguna forma de lenguaje. Y el lenguaje simbólico es lo que da alas a la imaginación. Entonces, la memoria al Vamos a final poner es un una ejemplo, pieza. lenguaje simbólico. Un ejemplo de lenguaje simbólico? Por ejemplo, la capacidad de dirigir el pensamiento, ¿no? Conectando un lugar físico, puede ser una persona, puede ser un espacio físico con un lugar mental. Tú imagínate que tu madre piensa de una manera y tu padre piensa de otra. Entonces, pensar como tu padre es ponerte en el lugar de tu padre y pensar como él, y pensar como tu madre es ponerte en el lugar de tu madre y pensar como ella. Simplemente tienes que pensar cómo pensaría mi padre y cómo pensaría mi madre. Y de esa manera diriges el pensamiento en un sentido o en otro. Es muy sencillo, pero imagínate que eso lo haces con un montón de lugares que conoces, que pueden ser personas o pueden ser lugares en tu casa, que los vas recorriendo con tu imaginación y cada uno puede disparar el pensamiento en una dirección determinada. Imagínate que entras en casa
tienes a la izquierda un conjunto de cajones y sabes que en el primer cajón está el pensamiento yo no sé qué. Encima, sobre una hoja donde guardas las llaves, tienes el pensamiento yo no sé cuál. Giras un poco y a la derecha en la cocina tienes el pensamiento yo no sé cuál. Si una persona es capaz de colocar un lugar físico vinculado, generando un ancla con un lugar mental, luego puede recorrer el lugar físico y recuperar el lugar mental. Y lo potente de esto es que se genera una asociación, un vínculo fuerte, ¿no? Que nos hace que el lugar mental sea mucho más difícil de olvidar. Es raro, ¿no? Yo cuando lo descubrí, que lo descubrí estudiando filosofía, en tercero de filosofía, con un filósofo italiano, me transformó mi manera de ver el mundo, ¿no? Porque vi ese potencial para conectar el mundo físico y el mental. Lo pongo algún ejemplo últimamente con tatuajes, ¿no? Cuando una persona se hace un tatuaje, el tatuaje habitualmente significa algo. Y cuando mira el tatuaje, lo que hace es viajar al lugar que el tatuaje le recuerda, que puede ser el nombre de su hijo, puede ser un evento en su vida, puede ser el nombre de alguien querido, puede ser una fecha. Entonces, cuando mira, eso es una herramienta de la memoria. Cuando mira, ¿qué hace? Vuelve al lugar emocional que quería estar y que para el que se hizo el tatuaje, en realidad, ¿no? Tú Entonces, al final, decías, uno puede generar anclas con la memoria. tú decías además que cuando solemos apuntar en una dirección de pensamiento, tendemos a ir hacia ese pensamiento. Claro, Explícanos el ser esto. humano, el pensamiento viaja por raíles. Cuando vamos creciendo, dentro de la cabeza todo el sistema, todo el tejido neuronal, al final se va fortaleciendo, se van generando conexiones es como un circuito impreso. Entonces llega un estímulo, genera una salida. Y cuando un estímulo llega muchas veces, las salidas que se producen son las mismas. Porque uno al final va infiriendo por la vida las cosas que ha visto y las respuestas son semiautomáticas. Entonces, lo que siempre digo es que hay que hacer descargar el pensamiento, ¿no? Cuando el pensamiento entra por un raíl, ser capaz de detectar el raíl y empujarle para que salga y salte, que es el pensamiento lateral. Entonces, hay que hacer descarrilar al pensamiento. Y para descarrilarlo, uno tiene que tener herramientas como esta que te digo de la memoria, tiene que ser capaz de cuestionar el pensamiento de diferentes maneras para justamente romper ese circuito, ese condicionamiento que nos hace pensar de forma automática. Vamos a poner un ejemplo. Si ahora mismo hay personas que están muy centradas única y exclusivamente con la situación que estamos viendo, en el problema que estamos viviendo, ¿cómo consiguen descarrilar ese pensamiento? Pues pensando que harían otras personas. Por ejemplo, pensando personas que a mí me gusta pensar qué harían las personas que admiro. Porque pensando como las personas que admiras, te empiezas a acercar a las personas que admiras, ¿no? Hay un mantra que me encanta, que es siembra un pensamiento y cosecharás un acto, siembra un acto y cosecharás un hábito, siembra un hábito y cosecharás un carácter, y siembra un carácter y cosecharás un destino. De todo nace en el pensamiento. Si tú eres capaz de ejercitarte en el arte de pensar como personas que admiras, te llevará a actuar como personas que admiras, te ayudará a formarte hábitos como personas que admiras, los hábitos te harán tener un carácter que sea una mezcla de personas que admiras y ese carácter será el que determine quién vas a ser en la vida. Entonces puedes pensar como tus héroes y afrontar las situaciones como pensarían tus héroes, ¿no? Como dice Julio, que vas a hablar con él, Julio de la Iglesia, que es amigo, ¿no? Como dice él, ¿no? Pues Que si nos va a te hablar del comportas miedo, como una persona... ¿Cómo? que nos va a hablar del miedo, de la gestión del miedo. Exacto. Si te comportas como una persona valiente, acabarás siendo una persona valiente. Con esto ocurre igual, con la creatividad ocurre igual. Lo que pasa es que uno tiene que ser capaz de sistematizarlo. Tiene que ser capaz de eliminar la pereza de pensar, de no cuestionarse nunca su manera de pensar. Y para eso ayuda a estar sometido a diferentes estímulos. A hablar con personas diversas, leer cosas diversas, ver cosas diversas, estudiar cosas diversas, estar inquieto para que todos esos estímulos de entrada, pues poco a poco te vayan transformando. Muy interesante. Vamos a seguir. ¿Qué es eso Dale, de caña. tu empresa secreta? Tu empresa secreta es un libro sencillo, muy práctico, muy mnemotécnico. Si alguien lo lee después de haber escuchado esto, verá en el libro el arte de la memoria, porque todo en el libro son elementos mnemotécnicos para recordar, es un mapa al final, donde lo que intento es ayudar al lector a que busque ese proyecto personal que da sentido a su vida. Que todos lo tenemos y que no todo el mundo somos capaces de encontrarlo.
Yo lo llamo tu empresa secreta, pero podría ser la logoterapia de Frankel o el Ikigai en Japón. Al final se trata de buscar el sentido de la vida, de encontrar cuál es el sentido de tu vida. Y lo que hago en el libro es tratar de dar al lector herramientas para trabajar en ese sentido. Interesante. Y ese libro, al final, bueno, al principio, no al final. El principio comienza representando como si fuera la figura de un explorador. Yo creo que muy tú, Sí. ¿no? Un explorador que se encuentra, cuéntanoslo tú, ¿qué se encuentra por el camino? Bueno, se encuentran muchas cosas. Se encuentra la antorcha de su pensamiento, ¿no? Se encuentra una mochila de cosas que tiene que a lo mejor no es consciente de que las tiene y de las emociones que le produce. Se encuentra un pentágono que le ayuda a pensar en diferentes direcciones. Vamos por partes. La antorcha. La antorcha dices que representa El pensamiento el pensamiento. Y en y la función de... capacidad para dirigirlo, la capacidad para moverlo. Entonces, yo entiendo que en función de donde enfoquemos la antorcha, enfocamos el pensamiento. Exacto, el pensamiento se puede dirigir. Lo que pasa es que hay que apuntar a un determinado sitio para decirle, mira por aquí a ver qué hay, ¿no? Entonces, si no le obligamos a salirse de donde está mirando siempre, pues siempre mira hacia el mismo sitio. Muy, muy interesante. Seguimos con el explorador. Entonces, resulta que incorpora una mochila. Y la mochila lo defines que son, En la mochila son todas las cosas que componen tu tiempo, lo que haces. Entonces, uno tiene que vaciar la mochila y ver qué hay dentro. porque a veces Y pesa la valorar lo que hay mochila, dentro. ¿Cómo? que a veces la mochila pesa y mucho. La mochila pesa, pero a veces tiene cosas que no te hacen falta. Y ahí es Y donde a veces, tenemos que vaciarla. exacto, hay que intentar ir limpiando la mochila y que la mochila cada día contenga cosas que sean mejores para nosotros. Porque al final yo pienso que la vida es una máquina de estímulos que cruzamos. Entonces, el contenido de lo que hacemos es lo que determina quiénes somos. O sea, no podemos elegir quiénes vamos a ser, pero sí a qué estímulos nos vamos a someter. Entonces, la mochila es tu tiempo, es a qué vas a hacer hoy, qué vas a hacer mañana, cuáles son tus proyectos personales, tus proyectos empresariales, qué lees, con quién hablas. Entonces, todas esas cosas tienes que vigilarlas, porque cuando llevas 10 años llevando la misma mochila y hay cosas que no querías que estuvieran, pues la mochila acaba transformándote, ¿no? Porque no puedes ser alguien diferente a lo que haces todos los días, ¿no? Al final, la generación de hábitos y la conformación, como conformas el carácter, depende de lo que haces. Y hay que observar lo que haces. Y me Porque si permites no haces ya, las cosas adecuadas, ¿no? Si no haces las cosas adecuadas, te convertirás en la persona inadecuada. Es como buscar ese viento que te dirija hacia el lugar que quieres ir. el siguiente icono o el siguiente concepto que podemos representar, ¿puedo saltar ya a la cámara secreta o me salto alguno importante por el medio? Bueno, el Pentágono, para mí el Pentágono es una herramienta brutal de gestión. El Pentágono es una herramienta que yo uso de forma anual, donde coloco un proyecto en cada vértice. Y cada lugar, cada vértice del Pentágono representa quién quiero ser en una dirección. Es como mi misión personal en una determinada dirección. Entonces yo es como, soy muy paciente. Entonces yo defino flechas y voy poniendo proyectos en la dirección que me ayuda en la dirección de cada flecha, que son 5, ¿no? Entonces, para mí es una herramienta de gestión que llevo usando hace 8 o 10 años, que todos los años creo un pentágono nuevo para el año siguiente Vamos a y que luego imaginarnos, tiene... Carlos, vamos a imaginarnos que las personas que nos están escuchando esta mañana de sábado, estas personas que nos ¿Sí? están escuchando, están dibujando en una hoja de papel ahora mismo un pentágono. Un Entonces, pentágono. ahora mismo tenemos un pentágono y en sus 5 vértices vamos a ir vértice a vértice. Eso es. Tengo un vértice, el vértice superior, para mí que es el norte, ¿Sí? es un proyecto personal, familiar, Sí. que suma en la dirección de quién quiero ser en mi vida personal. Como padre, como hermano, como hijo, como marido, como amigo, ¿no? Ahí coloco un proyecto que suma en la dirección de quién quiero ser en esa dirección. Luego, a la izquierda está el proyecto empresarial, en este caso mi proyecto de inteligencia artificial. A la derecha está mi proyecto, en mi caso, como escritor, mi próximo libro, mi próximo evento. Y abajo hay uno que es de eterno alumno y otro que es el de abajo a la izquierda, que es el de retorno a la sociedad. Es siempre un proyecto social. Es como una salida, ¿no? En el pentágono. El pentágono empieza en tu norte y da la vuelta y abajo, por el vértice de abajo a la izquierda,
digamos, que sale a la sociedad. Entonces, cuando colocas un proyecto en un vértice, aparte de generarte un compromiso personal, estás asociando un lugar físico, que es un vértice de un pentágono, con un lugar mental, que es el nombre de tu proyecto. El proyecto puede llamarse, yo qué sé, El Antídoto 2019, que fue mi libro en 2019. Es tu compromiso personal con tu pentágono ese año. Tienes que publicar el pasado noviembre, ¿no? Pues un libro que se llama El Antídoto con Empresa Activa, y eso desencadena un montón de acciones. Es como una visión a alto nivel de qué quieres hacer en el año. Carlos, ¿en este momento tienes alguna previsión en ese vértice derecho como escritor? Sí, sí, tengo una novela en la cabeza. Ah. Tengo una novela en la cabeza. Cuéntanos un poco tu vértice izquierdo, en este caso, la parte empresarial. Pues ahí en mi caso estoy trabajando en la intersección entre la filosofía y la inteligencia, que es el posicionamiento en el que yo quiero seguir trabajando, porque tengo ahí recorridos complementarios que yo creo que pueden ser interesantes. Entonces, estoy creando productos en Indra, en Minsight, pero también estoy trabajando mucho intelectualmente en esa intersección. Bueno, además de empresas como Indra, para la que trabajas, y muchas empresas del sector tecnológico punteras, hoy se incorporan mucho contenido filosófico. Hay grandes debates de hacia dónde va todo esto. Bueno, el futuro es humano, al menos a corto plazo, ¿no? Y el humanismo, el humanismo está de moda. O sea, Nick Bostrom, que es el gurú de Oxford en todo lo que es superinteligencia, es filósofo, ¿no? O sea, los filósofos yo creo que son muy útiles en este momento de la historia del ser humano, donde vamos a tener que tomar decisiones como especie que requieren mucho pensamiento. Bueno, por ejemplo, Harari, ¿no? El de Yuval Homo Noah, sí. Deus y Homo Sapiens. Seguramente la mayoría de las personas que nos escuchan lo reconocen más como Yuval Noah, ¿no? Yuval Noah Harari, que ya Exacto. Sapiens, Cuando la lo teoría lees, Sapiens. cuando lees Deus, Homo Deus, por ejemplo, pues disfrutas del conocimiento que tiene de la historia, ¿no? Y además él lo dice, esto es lo que significa estudiar historia. Ser capaz de interpretar cómo unos puntos se conectan con otros y cómo puedes encontrar modelos causales a lo largo del tiempo e interpretar la historia hacia atrás y proyectarla hacia adelante. Entonces, todas estas disciplinas que parecían irrelevantes, ¿no? en las últimas décadas, yo creo que son más necesarias que nunca. ¿Te Más sientes, necesarias que nunca. te sientes especialmente orgulloso yo entiendo que ha sido uno de esos grandes proyectos que tú has hecho en el vértice inferior izquierdo que tiene que ver con la acción social? Has creado un proyecto relacionado con personas con Sí, bueno, discapacidad. a mí siempre, desde no sé por qué, pero siempre he querido hacer algo social. Y desde la universidad, donde fregaba platos por las noches, en un centro para personas con discapacidad intelectual, donde solo fregaba y hablaba con ellos mientras otros les daban de cenar, hasta pues, cuando empecé a trabajar, que creamos un proyecto para personas ciegas, y luego durante 10 años creamos desde cero toda una línea de innovación tecnológica para personas con discapacidad. Y luego siempre, cada año hago alguna cosa de estas, ¿no? Doné los derechos de autor de 2 de mis libros a distintas causas, he hecho alguna campaña de crowdfunding para capturar fondos para alguna fundación. Luego también he dado clase, he hecho como retos en aula con fundaciones para poner, digamos, a todos los alumnos de MBA a pensar soluciones creativas a un problema que tenía una persona que nos contaba un problema que tenía dentro de una fundación con atrofia muscular espinal. Siempre estoy pensando en cómo atacar un reto social. Y el proyecto, como decías, de que más orgulloso me siento en todo este tiempo, ha sido poder dedicarle tiempo a trabajar en el ámbito de las personas con discapacidad y cómo la tecnología puede ayudarles a resolver algunos de sus problemas. Es fascinante, Porque es Carlos. bonito, ¿eh? O sea, en estos momentos también se ve a mucha gente aportando todo lo que puede, ¿no? Y es lo más bonito que puede hacer alguien es aportar algo a los demás. Cuando hablaba de Ikigai, como palabra como tu empresa secreta en japonés o logoterapia en Frankel, ¿no? La búsqueda de sentido de la vida, Ikigai,
como la razón para levantarse cada mañana, cuando este concepto Ikigai, bueno, cuando escriben el libro sobre el concepto Ikigai y preguntan a las personas que hablan de Ikigai qué significa Ikigai y cuál es su Ikigai, la mayoría de las personas, su Ikigai tenía relación con hacer algo que tenía un impacto en los demás. O sea, no hay nada que nos haga más felices que hacer algo que ayude a los demás. Y en estos momentos es cuando eso se vuelve determinante, ¿no? Ya te digo, hace 3 o 4 semanas, mi preocupación fundamental por el coronavirus era si me cambiaban la fecha de la maratón o si tenía que cancelar los vuelos a Londres, porque el coronavirus no era una realidad todavía en España. Y 3 semanas más tarde, 4 semanas más tarde, pues lo que te decía, que de pronto Maslow te lo agitan y estás pues con dificultades de abastecimiento en casa, mirando las noticias y viendo las imágenes devastadoras de algunos de nuestros hospitales o de IFEMA o no, cosas que pensabas que no podían suceder en una ciudad como Madrid o en un país como España. Sí, sí. Y nos hace pensar, ¿eh? Esto nos hace, yo creo que es más allá del drama momentáneo, deberíamos parar y pensar un poco. Y como dice Bostrom, que acaba su libro, hago spoiler, ¿no? De superinteligencia, que los mejores de nuestra especie se pongan al frente. O sea, lo que tenemos que pedir a la sociedad ahora, demandar a la sociedad es que, por favor, los mejores de nuestra especie, los más listos, los más brillantes, los más generosos, por favor, que den un paso al frente. Porque los que tenemos delante no valen. No, nos han valido cuando no nos hacían falta, pero ahora nos hacen falta personas grandes delante y no hay muchas. Ya, 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 ya. Carlos, es fascinante. Cada tema que abres nos podría dar para, para varias entrevistas perfectamente. Ese Carlos como eterno alumno, además de dirigir, en este caso, tú eres profesor de estrategia en varios MBAs y en varias escuelas, eh, el Carlos más personal, ese proyecto personal, dentro de tus proyectos personales, ¿podemos contar un poco alguno que ha nacido en algún patio con tus hijos y que Sí, por es una supuesto. realidad? Por supuesto. O sea, tengo dos libros, uno infantil, Un patio en el centro del universo, y otro adulto, que es como es narrativa, Sin temor a la noche, que son historias con mis hijos, ¿no? Sin temor a la noche fue ese sentimiento de un padre, es un día de verano, solo un día, desde que amanece hasta que anochece, y es mi Zaratustra personal. Yo creo que es un libro precioso, es el que peor se ha vendido, editorialmente es el menos interesante, pero a mí es el que más bonito me parece. Y al final es el arte de la memoria también, ese patio, que es un lugar físico donde yo paso el verano con mis hijos, también es un lugar mental donde yo puedo viajar cuando quiero. Y mis hijos también. Ahora lo tenemos en Cuéntanos, un porque libro. eso es un patio que está ubicado ¿en qué zona del país? Es un pueblo, la Puebla de Montalbán, en Toledo. Es un antiguo cine de verano que está cerrado. Ya nunca, hace mucho que no es un cine, hace 10 15 años que no es un cine. Pero tiene la pantalla, tiene la cámara de cine y ahí ponemos una piscina y pasamos nuestros días de verano, ¿no? Y ahí Y corremos mil Carlos, aventuras ¿y de quién era ese cine? de mis suegros. Ah, Sí, sí, sí. Tenían un cine de verano, pues un cine de tierra, con sillas, con una pantalla grande gigante, blanca, ¿no? Con una cámara de cine de carbón, antigua, ¿no? Y es muy romántico, ¿no? De hecho, hace 2 o 3 años reabrimos el cine, me compré un cañón de vídeo, reabrimos el cine y volvimos a ver películas en familia en el patio, ¿no? Nosotros. Y fue un proyecto en mi Pentágono y fue muy bonito. Entonces, ese lugar físico que es un patio español, manchego, de tierra y árboles y viñas, ¿no? También es un lugar mental para mí, que me conduce también a un lugar emocional y al que puedo viajar siempre que quiero. Eso es el arte de la memoria. Y no solo yo, también mis hijos. Y también ahora es un libro. Y un libro que abres y puedes leer y te lleva a una emoción. Eso es un uso de la memoria para al final provocar estados emocionales. Carlos, Y la voluntad, lo bonito es que es voluntad.
esos estados emocionales en un momento como el actual, ¿qué importancia tienen esos momentos con nuestros hijos, con nuestros padres, con nuestras parejas, con los nuestros? ¿Qué relevancia tienen para un estado mental? Bueno, al final, si tú cambias tus pensamientos, cambias tus emociones. Entonces, tú puedes llenar la cabeza con los pensamientos que elijas y los pensamientos van creciendo en tu cabeza hasta tomarlo todo. Entonces, si tú alimentas en tu corazón y en tu cabeza pensamientos que te llevan a lugares, a tu propio patio, por eso se llama un patio en el centro del universo, ¿no? Es mi patio, pero busca que el lector lo conecte con su propio lugar y diga, este es mi patio, este es mi lugar, este es el lugar al que quiero viajar, en el que quiero morir. En la última conferencia que daba en La Nebrija, en un teatro en Madrid, decía, oye, yo sé el lugar en el que quiero morir aquí, la foto, en mi patio. Quiero morir en el medio, sentarme tranquilo, con 150 años, y viajar con la imaginación a todo lo que ha ocurrido allí. Entonces, lo que busco en Sin Temor y en el patio es que el lector encuentre también ese lugar y pueda viajar a voluntad. Es como un Carlos, viaje mental que tú puedes hacer cuando quieras. en este momento, ¿estás replanteando tus 5 vértices del Pentágono? ¿O los estás retocando? Siempre me los estoy cuestionando. Suelo hacerlo en verano, pero en el momento actual sí que me los estoy replanteando. Sí, Nos has dicho ya que tienes una novela en el vértice derecho de escritor. Como eterno alumno, sí. ¿algún proyecto nuevo? Siempre estoy estudiando ahora todo lo que puedo de futuro, todos Bueno, los días. no hemos dicho que tú tienes formación como ingeniero, pero también formación Sí, en filosofía. sí, sí, sí. Por eso tengo esas dos ramas, ¿no? Entonces, ahora estoy leyendo mucho sobre el futuro, todos los días. Todos los días, yo creo en la constancia. Entonces, yo creo que si leo los libros adecuados durante mucho tiempo seguido, pues me ayudará a pensar o a estar donde quiero estar. Pero todos los días estudio. Y bueno, no mucho tiempo, pero estudio todos los días y estoy leyendo mucho sobre el futuro. ¿Qué proyecto social tienes entre manos? Lancé un proyecto muy bonito este año, bueno, fue por segundo año, que llamé Proyecto Luz, donde fue muy chulo porque llevamos Radio Nacional de España al cole de mis hijos y emitimos 2 programas desde allí, desde el cole. Fueron Marta Fajardo con su programa Golpe de Beat, montamos un estudio, una mesa, con las enaras en las paredes y hicimos radio en directo con la secundaria. Y hablamos del futuro del trabajo con personas amigos muy interesantes, con Tino Fernández y Raquel Roca, y hablamos del futuro de los valores, también con Andy Stallman y con Julio de la Iglesia. Entonces, yo monté ese proyecto hace 2 o 3 años con la idea de llevar a las aulas personas estimulantes, porque dentro de ese aula puede haber alguien al que escuchar a alguna de las personas que se acercan les cambie la vida, les cambie la De vida, hecho, que de escuchen. hecho, ya en el 2017 dices una frase en el foro Inmediato Comunicación, en tu intervención, dices una frase que para ti es muy importante poner en contacto a personas inspiradoras con personas jóvenes. Eso Y yo es, eso esto, es. y yo esto, y esto ya te lo escucho en el año 2017 y estamos en el 2020 y estás ejecutando un proyecto potenciando un poco esa idea. Pues ahí en mi página web podéis ver el proyecto Luz y el proyecto Luz de este año, en enero, hemos emitido en directo en el cole de mis hijos 2 programas, están en los podcasts de Radio Nacional, sobre el futuro del trabajo y el futuro de los valores con chavales en directo y con preguntas en el descanso con gente para mí, con amigos muy interesantes, como Andy, como Julio, como Raquel o como Tino, ¿no? Es un privilegio, o sea, los chavales de un colegio de secundaria de aquí de Embajadores, un colegio de barrio, pues de pronto tienen a un redactor jefe de expansión, a un gurú en gestión del miedo, a Andy, que es un tipo que de branding sabe infinito, los tienen allí en persona, físicamente, que han guardado un rato en su agenda para hablar con los chavales. Y yo salí de esa experiencia con una energía alucinante, ¿no? Entonces, quiero seguir haciéndolo, eso. Quiero seguir buscando maneras de conectar eso.
Carlos, he hablado estos días con varios profesores, varias personas de la rama académica, tanto de jóvenes, de niños, como ya de niños que están haciendo el bachiller, y están sorprendidísimos, pero sorprendidísimos, ante la situación actual que estamos viviendo, con el rendimiento general y la implicación de los niños en un momento como el actual con sus propios estudios. Y lo he Bueno, comentado de casualidad. yo tengo aquí dos hijos en casa y siguen, o sea, yo veo mucho compromiso en el cole de mis hijos con ellos, con todo el día, todos los días recibimos emails, aparte que están conectados con la plataforma, grabamos vídeos que luego suben a la plataforma, fotografiamos sus trabajos, hacen exámenes con Kahoot, o sea, están bastante conectados. O sea, todo el mundo está haciendo un esfuerzo en estos días, ¿eh? Los Todo el mundo. chavales lo están haciendo porque estamos encerrados mucho tiempo en casa, en un piso pequeño en Madrid, ¿no? Sin capacidad para salir a ninguna parte, sin un patio aquí en la capital, ¿no? Y los profes están haciendo un esfuerzo, todo el mundo que sabe de algo lo está poniendo a su disposición en LinkedIn, hay muchos programas que están haciendo, mucha conferencia, quien sabe de miedo habla de miedo, quien sabe de liderazgo habla de liderazgo, quien sabe de, yo qué sé, de impresión 3D habla de impresión 3D, que todo el mundo quiere sumar. Y tenemos que Eh, hacer que así durante el resto del año, pero sin drama, Estamos, ¿no? Evitando el drama, ¿no? estamos de acuerdo los dos en que todos somos héroes cotidianos. Desde cada una de esas personas que mantienen el país activo para que podamos tener los servicios necesarios para vivir, a cada una de esas personas que respetamos las reglas actuales y para que esto acabe cuanto antes o se anticipe cuanto antes. Carlos, dentro de estas No, te circunstancias, doy, yo salgo todos los días, salgo al balcón con mi familia a aplaudir, todos los vecinos salen al balcón a aplaudir y es súper emocionante, se me ponen los pelos de punta a veces, ¿no? No solamente como agradecimiento a todos los que están haciendo ahí fuera, sino como, oye, un día más, vamos a ver si podemos con esto, te da mucha energía aplaudir, nos gritamos, ¿no? Chicos, vamos a poder entre todos con esto, ¿no? Y agradecer a la gente que se está poniendo en mucho riesgo, mucha carga vírica y que algunos están muriendo por ayudar a los demás. Yo creo que esta experiencia nos va a cambiar un yo no poco. sé si, Esperaría que al menos aprendiéramos mucho de ella. en mi caso, no sé si algún vecino me tirará algún tomate algún día de estos, porque yo salgo afuera y salgo con el altavoz. Entonces salimos con la canción Sí, del Resistiré, como después le ponemos dos o tres temas gallegos, como dos o tres temas conocidos. O sea, el repertorio es amplio, ¿no? Y es sorprendente, con muchos vecinos se quedan escuchando pues esos 15-20 minutos de música, y eso que son bastante discretos. A mí esto me recuerda un poco también, ya que lo has citado, a Yuval Noah Harari, cuando habla de la importancia del mito compartido. En realidad, lo que provoca una sí, situación así, y cuando salimos todos fuera, yo no sé si estás de acuerdo, es que cuando salimos todos juntos a aplaudir, ese aplauso que es terapéutico, yo creo que lo que representa es la unión de una sociedad, de un pueblo, de una misión común. ¿Qué opinas? exacto, exacto. Es el único animal que es capaz de hacer eso de momento. Somos los únicos animales que somos capaces de hacer eso que sepamos. Tener ese reto, esa misión compartida. Y eso nos hace hacer cosas increíbles, ¿no? Y también nos hace hacer cosas peores. Entonces tenemos que buscar ser capaces de ponernos de acuerdo y hacer cosas increíbles. Al principio de año escribí un post sobre el liderazgo centrípeto, ¿no? En vez de centrífugo, ¿no? Que hay hoy en día mucha tendencia a la división, hacia líderes que fomentan la división. Entonces, yo por defecto sigo a líderes que fomentan la unión, líderes centrípetos, que buscan cómo unir al ser humano, cómo incorporar más seres humanos, o cómo hacer proyectos que incorporen a más gente, en lugar de cómo hacer proyectos que separen a más gente. Entonces, ahora es el momento de líderes centrípetos, líderes que nos unan. Carlos, ¿cómo podemos ayudar? ¿Cómo podemos ayudar a las personas eh, a fijar su pentágono? Que nos están viendo hoy sábado. Sábado, ¿eh? Un sábado. O sea, que hoy nos estén viendo. Incluso va a quedar grabada, con lo cual nos van a ver a posteriori, y habrá personas que nos Siempre que vean más quieran. tarde. Y entonces tienen que dibujar un pentágono. Vamos a ayudarles a hacerlo
así, lo que has comentado, eso sí, teniendo en cuenta siempre, me gustaría recapitular. La antorcha para dirigir el pensamiento hacia donde lo queremos llevar, para ese pensamiento lateral, la mochila para vaciar y limpiar, pero también de alguna manera reponer, si no he entendido mal, incluso a través de ese pentágono, esos objetivos. Sí, hay muchos más elementos, ¿eh? Como tenemos los que nos escuchen tienen todavía 3 o 4 días para descargarse gratis el libro. El ebook lo tienen gratis, ¿no? Por cortesía de Empresa Activa en todas las Todo, plataformas digitales. todo no se lo vamos a dar. Tendrán, si Bueno, quieren, que leer el ahora como libro. pista, ¿no? Como pista, aparte de tener el libro como soporte, yo creo que es importante quitarte el teléfono un rato de encima, irte un rato solo a una habitación, coger una hoja en blanco, dibujar una figura geométrica, no tiene por qué ser un pentágono. Hay Pero gente que dice que cinco cosas. vamos a hacerlo por pausa, por partes, ¿no? Sí, Ahora mismo las personas que nos están escuchando, por favor, vamos a darle unos segundos, coger lápiz y papel, cogéis un lápiz y un papel, les damos unos segundos, Carlos, sí. y en ese lápiz y papel tienen que dibujar primero. Coge una hoja en blanco y pintan una figura geométrica. Puede ser un pentágono, puede ser un cuadrado, ¿no? Piensan cada dimensión de esa figura, qué representa para ellos, qué dimensiones quieren trabajar. Pues yo, mira, quiero definir un proyecto personal, quiero definir un proyecto empresarial y quiero definir un proyecto como de aprendizaje, o deportivo, o En tu social. ejemplo, utilizando tu ejemplo, en el vértice superior, en la parte norte, tú fijabas un proyecto tuyo, personal, eh, Eso es. familiar o lo que sea. Personal, sí, En pues este el caso, proyecto personal puede ser, sí, dale, en este podría caso las ser personas, cualquier. ahí ha fallado un poquito la conexión. En este caso, las Sí, personas o pueden sea, darle a el pausa. objetivo, eso es, y se toman, lo que decimos en el antídoto, se toman un café con ellos, ¿no? En un momento de soledad, que hay muchas oportunidades para estar en soledad en estas semanas, se cuestionan quiénes son, qué quieren hacer, qué cosas han sentido de la vida. La formulación del Ikigai es encontrar esa fórmula, esa razón para levantarte cada mañana, que es lo que mueve tu energía. Yo, Carlos Rebate, o yo, Eloy Gesto, me levanto cada mañana pues para inspirar a mis hijos, para ayudar a la gente a Yo lo voy a comunicar mientras apuntar. disfruto de una vida en familia. Voy a apuntar eso que estás diciendo. Yo, fulano, me levanto cada Eloy mañana, Gesto para. para. Y a partir de ahí, mi pensamiento va dirigiéndose. Eso es, estate un rato ahí pensando, interrogándote. También en el libro hablamos del subconsciente, del perro, del sistema reticular. Cuando lanzas algo, cuando una persona dice, voy a intentar encontrar el sentido a esto que quiero hacer, indirectamente le estás mandando a tu subconsciente una especie de bomba que implosiona, trabaja para ti y al cabo de los días te ofrece una respuesta. Entonces, es un recurso muy útil para ayudarnos a pensar, que se llama sistema reticular activador ascendente, ¿no? Que es una parte del cerebro. Es un buscador, es nuestro Google, ¿no? Entonces, cuando algo nos preocupa, que para eso ayuda también el Pentágono, es porque ubicas un lugar mental con un lugar físico. Es como decirle a ese subconsciente, esta es mi herramienta de la memoria que voy a utilizar contigo para que tú me ayudes a encontrar eso que necesito. Entonces, si uno lanza una pregunta con profundidad, una pregunta intensa como esta, el sistema reticular te va a ayudar. Te va a ayudar a descubrir qué quieres ser, qué quieres hacer. A dar esa respuesta a yo, Eloy Gesto, me levanto cada mañana para. Y te va a ayudar a definir proyectos que eres capaz de colocar físicamente en un lugar, de ponerle un nombre, y cuando le pones un nombre, lo estás haciendo más real, Pues ¿no? fíjate, Le Carlos, pones un nombre, Eloy Gesto. te voy a confesar algo. Te voy a confesar que cuando en Galicia se toma la decisión 2 días antes, bueno, la noche del viernes, el presidente de la comunidad autónoma, pues ya dice que se cierra prácticamente todo. eh, pues lo primero que quedas es un poco despistado. Tienes una serie de proyectos. Yo tenía un seminario esta semana,
ya previsto, intensivo, venía gente de Madrid, de Barcelona, venía Galicia, gente de Galicia también, ese seminario, entonces quedas un poco noqueado. Entonces yo reconozco que estuve 3 días, que además ante el consejo de un amigo me dijo, Eloy, tómate 3 días, permítete caer, permítete lo que sea. Y es cierto que yo me permití caer, y en absoluto estoy muy acostumbrado a, tú lo sabes, a la formación presencial, a los eventos en directo, a las presentaciones en directo, pero hoy, si te digo que ya llevo varias formaciones practicando a través de Zoom y de otros medios con personas, y a medida que voy haciendo la segunda, la tercera, la cuarta, va a otro ritmo. Para mí está siendo una oportunidad de descubrir un medio que siendo diferente, porque al final o al principio descubres que no es ni mejor ni peor, es diferente. Entonces aporta otras cosas, recorta tiempo, Sí. desplazamientos, lo hace más ágil, y es cierto que, bueno, pues sí, pues son necesarias otras cosas. Y lo estoy descubriendo gracias a eso. Previa, eso sí, Carlos, una caída de permitirme 2, 3 días donde no sabía muy bien dónde estaba el norte, ¿no? A partir de ahí, ahora es todo creatividad Bueno, y todo es... nos ha pasado a todos, ¿eh? O sea, yo he estado desorientado también, todo el mundo está desorientado. Escribí un post el otro día sobre cómo combatir el miedo al coronavirus. Todo el mundo tiene miedo, es normal tener miedo, todo el mundo está desorientado, no estamos acostumbrados a trabajar así, a vivir así, y es normal atravesar momentos difíciles y de mayor ansiedad o de mayor preocupación. Hay Ayer, un, hay un, hay un sí, sistema, que es una especie de simulador de experiencias que tenemos todos, que hace su impacto, que, que es como que la imaginación vuela libre, imagina futuros muchas veces más dramáticos que para nosotros, que luego nunca suceden, ¿no? Decía Mark Twain, en mi vida me han pasado cosas terribles, la mayoría de ellas nunca sucedieron. Eso nos pasa a todos. Tenemos un sistema que simula experiencias y empieza a proyectar qué va a pasar con esto y mi familia, mis seres queridos, easy, 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 easy. Y en ese easy ya han muerto todos, ¿no? Entonces, eso casi nunca ocurre y hay que controlar también ese vuelo nocivo de pensamiento y si esas cosas nocivas ocurren, cuando ocurren, que ojalá no nos ocurran, ¿no? Pero si ocurren, cuando ocurren, normalmente la persona a la que ocurren encuentra recursos para reponerse. ¿Sabes qué me contaba ayer Belén Varela? Belén Varela, mantuvimos ayer la entrevista con ella. Belén es una persona que trabaja en organizaciones, la gestión del optimismo y la gestión, pues al final, de competencias, pero es una persona pragmática, es bastante pragmática y tiene 2 libros, es compañera tuya de editorial además. Sí, sí, O sí. sea, ella, Sí, ella ha publicado ahora Job Crafting y ella decía un poco que el easy, si lo sabíamos aprovechar, en vez de ser el easy caótico, y si va a pasar esto malo, que claro, que el pensamiento es destructivo, pero es enormemente beneficioso si el easy, el planteamiento lo hacemos a cosas positivas, a nuevos planteamientos. Oye, ¿y si somos capaces de hacer esto? ¿Y si somos capaces? Entonces, ¿cómo cambia, no? Un mecanismo que puede parecer igual, nada tiene que ver con la realidad en función de si el planteamiento es para destruir o para construir. mira, la realidad es una y la interpretación es múltiple. Yo siempre cuento la anécdota de dos vendedores de zapatos que van a un país africano y mandan dos telegramas de vuelta y un telegrama dice, no hay oportunidad, aquí nadie usa zapatos, y otro dice, gran oportunidad, aquí nadie usa zapatos. La realidad es que nadie usa zapatos y uno ve una oportunidad y otro ve una imposibilidad. Entonces, con esto es lo mismo. El easy puede ser un easy que te conduzca a un final destructivo y el easy puede ser un easy que te llene de sentido y que te permita utilizar esto como una herramienta para descubrir a lo mejor quién eres o hacer una pausa en tu vida o estar más cerca de tus seres queridos o escribir un libro o pensar en algo que te llene o conocerte mejor o leer eso que querías leer o ver esa serie que querías ver o hacer algo, ¿no? Ocupar el tiempo haciendo algo que te apetezca o Carlos, ayudar a los demás. Eso lo te- sabes. tenemos ese pentágono, tenemos esos vértices que tenemos que trabajar para recordarles a las personas que nos están escuchando tus vértices: el de arriba de todo era personal, el de la izquierda era empresarial, profesional, el de la derecha ¿Sí? tenía que ver, en tu caso, con esa faceta de escritor, el que está debajo a la derecha, en la parte más plana, en esa parte sur, tú dirías, sería el de eterno aprendizaje, el de buscar proyectos para aprender, Eso es. y el de la izquierda sería el de buscar proyectos
de ayuda social, de repercusión social a las personas que nos escuchan. Eso es. Me resulta curioso que menciones esto, porque yo vengo de una familia donde mi padre era un activista en los años 80, en plena transición española, todo un país movilizado, sin esperar recursos públicos, todos estaban allí empeñados en cambiar la sociedad, transformarla, y yo he vivido de pequeño un montón de movimiento asociativo, ¿no? Donde mi padre pues siempre estaba a la cabeza de esas cosas y de alguna manera pues yo personalmente estoy ligado. Yo me preguntaba cuando tú estabas hablando y decías, jo, ¿por qué tengo esa necesidad? Pues seguramente esa necesidad, Carlos, alguien de tu familia ha sido generoso o alguien ha estado volcado a los demás. No lo sé, pero seguramente has podido verlo en alguien y lo has descubierto a través de alguien. Bueno, yo creo que los valores, hablamos también de valores con Mirab Campeas en el antídoto, ¿no? Pues ella cuenta la experiencia de su abuela en Auschwitz y cómo ella cuenta cómo esos pequeños regalos que nos hacen los padres en educación en valores los vamos desenvolviendo cuando crecemos sin darnos cuenta y nos encontramos con herramientas que nos hacen más sólidos al cabo de los años, ¿no? Al final, todo lo que hemos visto, todo lo que hemos oído, todo eso va formando la persona que somos. Imagino que debe haber algo ahí que me hayan ido inculcando mis padres, mi entorno y mis amigos para tratar de ayudar. Y también quiero inculcárselo a mis hijos, ¿no? Si, si a Bueno, mí yo me creo que... preguntas, si a mí me preguntas, he podido descubrir una persona eh, que ante una petición de colaboración dice que sí, prácticamente siempre. Una persona generosa. Entonces, a mí me gustaría dejar a las personas que nos están escuchando que es coherente lo que está diciendo. Carlos es coherente. O sea, es una persona enormemente, una visión colaborativa muy amplia, muy desarrollada. Carlos, llevamos una entrevista ya, en este caso, de casi una hora. Yo te propongo algo, porque aún nos quedan capítulos por abordar. Entre ellos, yo creo Vale. que a ti te gustaría abordar la cámara secreta. Entonces, si quieres, la cuentas muy rápidamente y dejamos una segunda parte. Y en función de las preguntas que tengamos y de lo que nos vaya contando la gente, Vale. centramos y seguimos para ir. Porque claro, yo te estoy escuchando y me resulta tan apasionante todo que te puedo preguntar por el tema de los valores del antídoto. Te puedo preguntar incluso por temas influencers relacionados con la comunicación actual y lo que está sucediendo. Te puedo preguntar por muchas cosas, pero quizás yo soy más partidario de anticipamos un poco este final de hoy con esa parte Vale. o con la que tú quieras, lo Sí, 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 me parece cerramos. perfecto. Perfecto. ¿Qué es la cámara? ¿Qué es la cámara del tesoro para mí? La cámara del tesoro es ese momento en la película, ¿no? Que lo cuento también en un vídeo en el Circo Price, donde el explorador pone la antorcha en el suelo y se ilumina, que esa iluminación es el pensamiento. Y yo lo asimilo al momento final de la vida, de cuando uno ilumina la cámara del tesoro de su pensamiento y ve todo lo que hay en esa cámara, que suele ser gigante, que suele estar llena de tesoros de todas las épocas de la historia del ser humano y que es un momento precioso, es el clímax de la película, ¿no? Entonces, ese momento es el que tenemos que ser capaces también de imaginar. Es lo que decía antes, ¿no? Sentarte en el patio de cada uno tendrá un lugar, iluminar con nuestro pensamiento la cámara del tesoro de nuestra vida y pensar, ¿es esto la vida? ¿No? Está inspirado en una idea de Nietzsche, del eterno retorno, que en Zaratustra, cuando se encuentra con la muerte, que es una serpiente, le pregunta, ¿es esto la vida? Le dirá la muerte, y le dice, pues es esto la vida que vuelve a empezar, y así eternamente, ¿no? Es vivir la vida que quieres, es al final tener una ética que te permita afirmar lo que haces, es decir, estoy viviendo la vida que cuando llegue al final, ilumine la cámara del tesoro, me sentiré orgulloso de lo que he vivido. Y si llego al final otra vez y te encuentras a la serpiente y te pregunta, ¿es esto la vida? Le dices a la muerte, pues que vuelva a empezar. Y otra vez, que vuelva a empezar. ¿Y cómo quieres que sea? Igual. Y la siguiente, igual, ¿no? Es esa voluntad de afirmar que los tesoros que forman la cámara de tu tesoro son los que tú quieres que estén. Para que cuando los ilumines, pues estén ahí tus hijos, estén tus padres, estén momentos memorables en tu vida y todo eso te llene de felicidad y de energía. Y si alguien te pregunta, oye, ¿qué quieres hacer si vives otra vez? Pues quiero ver esto al final otra vez. Esta película, quiero poder
llegar un día al centro de mi patio, sentarme, encender la antorcha de mi imaginación y recrear todo esto que he hecho, ¿no? Al final es como una forma de ética, ¿no? Condensada. Es como pasar siempre digo, es como pasar a Nietzsche por Walt Disney. Es como sacar el lado positivo de Nietzsche. Es convertir esa idea de Nietzsche en una inspiración vital. Y no sé si se entiende, Eloy, esta enajenación o... Yo creo que sí que se entiende. ¿Qué pasa? Que yo soy partidario muchas veces de que como es tan interesante todo, las personas que nos están escuchando tienen la posibilidad de descargar el ebook. Y hay muchos de Sí, estos elementos que tienen la guía original, la tienen para complementar esta entrevista en el ebook. Entonces, la cuestión, y yo soy además es partidario, gratis. Además yo es gratis, reconozco, ¿no? y gratis hasta final de mes. Ahí hay vídeos también que si alguien quiere profundizar más puede verlos. Además de bajarse el libro, hay vídeos donde explico muchas de las cosas que están en el libro. Y ahí está mi Perfecto. tribu digital también. Si alguien quiere ser parte de mi tribu digital o conectar conmigo en redes sociales, un placer. Hemos hablado de la memoria como un superpoder. Hemos hablado de poner foco, que quizás se pueda representar dentro de ese explorador con esa antorcha para que podamos dirigir el foco. Hemos hablado de limpiar un poco pues, esa mochila que puede estar sobrecargada en un momento determinado y que mejor manera de hacerlo que a través de un icono que yo no he querido entrar demasiado, pero que lo van a poder ver en el libro, que es el perro, ¿no? Pero también, sobre todo, con ese pentágono. Paciencia, ¿no? Y quedarse, que todo el mundo se quede en su casa, que trate de ponerle un poco de pensamiento positivo y que utilicemos este tiempo para pensar, para reflexionar, para estar cerca de nuestros seres queridos y para cuidar a aquellas personas de nuestro entorno que lo puedan estar pasando peor que nosotros, que seguramente las haya. Entonces es un momento bonito para dedicar un tiempo a cuidar a los demás. Eso también para uno mismo y bueno, nos va a ayudar. Yo pienso que esto, más allá del drama que supone, que está suponiendo para muchas familias, va a ayudar a que nos replanteemos algunas cosas. Me acaba de venir una historia para cerrar que decía algo así. Era una hacienda donde había un señor que tenía un caballo y el caballo se escapa. Y entonces los vecinos le dicen, jo, qué mala suerte, ¿no? Y el señor le dice, buena suerte, mala suerte, quién sabe. De repente un día aquel caballo que escapó vino de vuelta acompañado por una serie de caballos salvajes que le acompañaban. Entonces los vecinos se fueron a junto de él, expectantes y cotilleando, y le dicen al señor, qué buena suerte, ¿no? Y les dice el señor, buena suerte, mala suerte, quién sabe. Resulta que su hijo montó uno de estos caballos salvajes y parte una pierna. Le dicen los vecinos, buena suerte, mala suerte, quién sabe. Resulta que estalló la guerra y cuando viene el ejército buscando a los jóvenes para la guerra, su hijo se queda en casa. Los vecinos le dicen, qué buena suerte. Y el señor insiste, buena suerte, mala suerte, quién sabe. Quizás a todas esas personas que nos están escuchando, buena suerte, mala suerte, quién sabe. Lo que sí es certero es que todos somos héroes cotidianos. Me despido con Carlos chocando esa mano virtual. Hasta luego.